noticias, vemos una situación muy fuerte, lamentable. Le pido por favor que nos grabe para primero decirle que aquí en Sin Censura no le vamos a sobar la espalda a ningún político, a ninguna secretaría, a ningún gobierno. Aquí en Sin Censura vamos a exhibir la realidad como debe de ser. Vamos a exigir justicia, pase lo que pase. Mire, circula en estos momentos en redes sociales un video que pues muestra el interior de este centro de detención en el que fallecen aproximadamente 38 inmigrantes en Ciudad Juárez quemados. Nosotros, por respeto a las víctimas, a sus familias, a sus países y por supuesto por respeto a usted que nos ve y que nos escucha, no le vamos a presentar la imagen, el video, sino capturas para evitar que esto se haga muy gráfico, que sean imágenes perturbadoras para usted. Se lo relatamos, los que ya lo vimos, esa es nuestra tarea como periodistas, relatárselo. Es un video en el que se ve cómo en efecto alguien comienza el incendio dentro de este centro de detención de inmigrantes. Este video en el que, comienza el incendio, se comienza a ver que llega el humo, se ven las flamas, las llamas en la parte trasera del video y cómo personas detrás de la reja que usted ve en pantalla intentan salir, mientras los oficiales de inmigración se quedan pasmados. Solamente los observan y de pronto se van. En efecto, como en nado sincronizado, traen ahora y desafortunadamente sacando raja política los medios de comunicación corporativos, sí los dejan morir encerrados ahí. Esa sí es la realidad. Y por mucho que las autoridades digan que ya está la Fiscalía General de la República investigando este incidente, que los principales responsables ya fueron detenidos, por mucho que se ha planteado esta situación, aquí tengo que hacer el llamado a las autoridades a que sean justos, a que también estos oficiales de inmigración cobardes enfrenten las consecuencias. Por humanidad, de verdad, por sentido común. Si hay un incendio en cualquier lado, así sea una prisión, así sea un centro de detención, tienen que abrir las puertas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los inmigrantes no son criminales, no son delincuentes. Si fueron detenidos para posteriormente ser deportados, no pueden estar en una cárcel. Los inmigrantes, y me incluyo, no somos delincuentes. Esto es una asquerosidad, es terrible, rompe el corazón de cualquiera. Hasta el cansancio tenemos que decirlo, no es un delito la inmigración, no es ni siquiera un fenómeno social o un fenómeno político, es una realidad humana y biológica. Sin la inmigración seguiríamos todos los seres humanos viviendo en África. Hemos evolucionado como humanidad gracias a la inmigración y está en la Carta de Derechos Humanos contenido un artículo que señala como nuestro derecho fundamental, y yo le agregaría derecho natural, de poder elegir el sitio que queramos para hacer nuestra residencia cuando lo queramos. Los inmigrantes no deberían de ser detenidos. Los inmigrantes no deberían de ser puestos en cárceles. Insisto, si verdaderamente se tratara de delincuentes, de criminales, aún así tendrían que haber abierto las puertas, abierto esa reja. Pero aquí no se trataba de delincuentes, no se trataba de criminales, se trataba de hombres, son solamente hombres los que estuvieron ahí, no había mujeres y niños afortunadamente, pero se trataba de hombres que simple y sencillamente buscaban una vida mejor para ellos y para sus familias. Que alguien inició el incendio, no lo voy a justificar, voy a plantear cómo ocurrió. Según el mismo presidente López Obrador, al enterarse estos inmigrantes de que iban a ser deportados, comenzaron a hacer una protesta
y como parte de esta protesta quemaron unas colchonetas. El incendio se salió de control y en eso concluyó. Pero fíjese, no voy a, insisto, a justificar a las personas que hayan quemado estas colchonetas, pero honestamente dudo que hayan quemado esas colchonetas con la finalidad de matar a 38 personas quemadas, ¿eh? Los que sí tuvieron el sartén por el mango y los que pudieron elegir salvarlos o no, son esos cobardes que aparecen en pantalla y que los dejaron morir encerrados detrás de una reja. No es la primera vez que estos hijos de la chingada actúan así con los inmigrantes, teniendo el poder que tienen, teniendo, pues vamos, una especie de comisión, encargo que ni siquiera es judicial. Estos supuestos funcionarios públicos varias veces han violado los derechos fundamentales de los inmigrantes que pasan por nuestro territorio. Y hoy, señoras y señores, desafortunadamente se está utilizando para sacar raja política. Hoy está en todos los diarios para golpetear a López Obrador. Hoy este incidente, por culpa de estos cobardes hijos de la chingada que aparecen en pantalla, murieron 38 personas y se está utilizando para sacar raja política en la interminable novela Todos contra López Obrador. Como si hubiera sido el presidente López Obrador el que se hubiera quedado con la llave y no hubiera dejado salir a estos inmigrantes. Eso es inaudito, es indignante que intenten sacar raja política con esto. Mire, al hacer el comparativo con el cinismo que tiene en estos momentos, por ejemplo, Margarita Zavala, que es una de las primeras que lo denuncia, a su sobrina Mariana Gómez del Campo, cuando ocurre el incendio de la tragedia ABC, tanto Felipe Calderón como presidente, como Margarita Zavala, evitan que, por ejemplo, los niños que resultaron heridos tengan algún tipo de apoyo, que puedan sacar adelante sus casos en cuanto al tratamiento y etcétera, en primer lugar, ¿no? Tratan de esconderlo todo. El mismo ministro Arturo Saldívar ha dicho que el secretario de Gobernación de aquel entonces, de Felipe Calderón, lo presionó para que quitara esta determinación con tal de que los responsables, la prima de Margarita Zavala, enfrentara las consecuencias. Ellos incurrieron en una irregularidad, incluso podríamos hablar de un delito. Si de pronto vemos a las autoridades actuales proteger a estos oficiales de migración, entonces sí, ahí podríamos decir, hacerlo político si usted quiere. Pero desde ayer el presidente López Obrador dijo que van a enfrentar las consecuencias últimas, todos los que hayan tenido algún tipo de responsabilidad. Y allá están, estos oficiales de migración sí dejaron morir encerrados a los inmigrantes. Sí lo hicieron. No pueden quedarse así nada más. Miren, nada más con la mayor indiferencia, con la mayor asquerosidad, se van y los dejan morir solos. Miren, le soy perfectamente honesto, hasta se me corta la voz al pensar en lo que pasaron estas personas antes de morir quemados. Es un video solamente de 32 segundos que circula desde ayer en las redes sociales y que específicamente está siendo compartido por los mismos de siempre, Yo quisiera leer algunos de los tweets que me parecen a mí más congruentes, más sensatos, como el de mi compañera, amiga, colega, corresponsal y periodista Lina Duarte, que escribe: ¿la nacionalidad cambia los argumentos? Si son mexicanas y mexicanos en cárceles estadounidenses, pedimos dignidad, pero si son de cuánta nacionalidad en nuestras cárceles en México, ¿la cosa cambia? No podemos tolerar la xenofobia y el colonialismo de muerte en el Instituto Nacional de Migración. Totalmente de acuerdo con Alina. Totalmente de acuerdo con ella. Insisto, es una situación que tendrá muchas repercusiones. Ya el canciller Marcelo Ebrard informó que hay personas detenidas por este incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración.
se ajustó la cifra a 38 personas muertas, a 29 heridos. Dijo el canciller Marcelo Ebrard: les he compartido que según se nos ha informado por estas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Y aquí hago un paréntesis antes de continuar de dónde eran las personas que fallecieron. No tiene que ser solamente los responsables directos, lo digo con mucho respeto para el canciller, para las autoridades. También creo que, fíjese, insisto, no voy a justificar a los que ocasionaron esta tragedia, pero dudo muchísimo que hayan quemado estos inmigrantes en su protesta las colchonetas con la intención de matar a 38 personas. Y del otro lado de la palestra, sí tenemos a varios oficiales de inmigración que dejaron la puerta cerrada y se fueron ante la mayor indiferencia. Así que esperaremos que esos cobardes también enfrenten las consecuencias. El canciller dijo que también ha estado en contacto con los representantes de los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Venezuela, de donde pues, son estas personas que perdieron la vida, para informarles sobre esta tragedia ahí en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a las víctimas y afectados. Asimismo, diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos enviaron sus condolencias y ofrecieron todo su apoyo, toda su asistencia a las autoridades mexicanas para apoyarlas en este terrible suceso y admitir a algunos de los heridos en los hospitales para que pues tengan tratamiento. Mire, a mí eso cuando lo leí me pareció propositivo, puesto que la finalidad última de estos inmigrantes era llegar a los Estados Unidos. Ahora, tal vez al estar ahí siendo atendidos en un hospital, puedan obtener algún tipo de fiabilidad con tal de que no los deporten de Estados Unidos, ¿no? Y que se queden ahí como pues víctimas de un crimen. Entonces, eso sería buenísimo, que se queden acá en Estados Unidos los que están siendo atendidos en los hospitales. No depende, obviamente, de la voz de los periodistas o de la voz del pueblo, desafortunadamente, sino de las autoridades migratorias de acá de Estados Unidos. Me dice doña Ceci que en efecto no murieron todos quemados. Así es, lo dije en general, muchos murieron por intoxicación. Me dice doña Ceci que no murieron quemados todos. Algunos murieron por asfixia, falta el peritaje. Sí, tiene toda la razón doña Ceci, en efecto, no lo decimos así, ¿no? Esa es la realidad. Pues algunos sí fueron quemados en esto. Bueno, vamos ahora